Buenos días, hermanos. Seguimos con nuestro estudio en el libro del profeta Daniel y vamos a iniciar con una oración. Señor bendito, muchas gracias porque tú nos permites servirte, porque tú nos permites aprender de tu palabra, Señor. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Sabemos que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y bajo esa directriz, Señor, te pedimos que nos permitas reconocer tu palabra como la verdad y que nos ilumines con la exposición de tus palabras, Señor, para que se cumpla lo que dice el Salmo: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. También te rogamos, Señor, que ilumines el corazón de nuestros hermanos que nos ven desde casa y que tú tomes el control de esta enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hemos llegado al capítulo 9 del profeta Daniel y tenemos que tocar una de las profecías más complicadas y más controversiales en el libro del profeta Daniel. Y estoy hablando nada más y nada menos que de la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel. Esta profecía tendrá 3 o 4 posturas dentro del judeocristianismo. Sin embargo, vamos a tratar de acercarnos a la verdad, reconocerla y ser humildes ante lo que la palabra nos va a enseñar. El capítulo 9, del verso 20 al verso 27, digamos que en conjunto es lo que comprende la profecía. Inicia el verso 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esto ya debe darnos una luz, porque las 70 semanas son una profecía dirigida al pueblo judío. Es importante destacar esa frase: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, muy especialmente sobre Jerusalén. Inmediatamente en el verso 24 nos empieza a decir cuál es el propósito de estas 70 semanas, o en otras palabras, qué cosas se deben cumplir cuando las 70 semanas lleguen a su plenitud. En primer lugar, para terminar la prevaricación. Número 2, y poner fin al pecado. Número 3, expiar la iniquidad. Número 4, para traer la justicia perdurable. Número 5, y sellar la visión. Número 6, sellar la profecía. Y número 7, ungir al santo de los santos. Básicamente ese sería el propósito de la profecía cuando llegue a su plenitud. Son 7 cosas o 7 aspectos que deben cumplirse cuando la profecía llegue a su culminación. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías,
mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, hasta aquí llegamos con la lectura de la profecía, pero debo mencionar que esta profecía se origina gracias a la oración que eleva a Dios el profeta Daniel. Estando el profeta Daniel en el cautiverio en Babilonia, en tiempos ya de Darío, hijo de Asuero, capítulo 9, verso 1, él se percata de que se está cumpliendo el tiempo que el profeta Jeremías predijo sobre cuánto tiempo estaría subyugado el pueblo israelita. Así que en el capítulo 9, del verso 1 al versículo 19, lo que nosotros tenemos es la oración del profeta Daniel, rogándole a Dios para que tenga misericordia de un pueblo pecador, rebelde, contumaz, que no obedeció a los profetas ni a las advertencias que Dios les hizo, que quebrantaron la ley de Moisés, pero que aún así Él apela a su misericordia, a su amor, a su bondad, para que tenga memoria de su pueblo. Ahora bien, en el capítulo 9, del verso 20 al verso 23, Dios le da la respuesta a través de Gabriel, uno de los principales mensajeros que aparecen en el libro del profeta Daniel. Y entonces la profecía va a abarcar estrictamente del verso 24 al verso 27. Esta profecía es el resultado de una respuesta que viene de parte de Dios para consolar a Daniel y a su pueblo. Entonces vamos a tratar de fragmentar la enseñanza en 5 partes. No sé si me dé tiempo hoy abarcar los 5 puntos, pero voy a tratar de avanzar lo más que se pueda. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta el propósito de la profecía. Número 1, el propósito de la profecía. Si tendríamos que responder a esta pregunta, ¿cuál es el propósito de esta profecía? Realmente tenemos que percatarnos de lo que dice el verso 24. Para muchas personas, profecías como estas, complicadas, difíciles de desarrollar en la enseñanza, son profecías menospreciadas. Sin embargo, estas profecías tienen siempre propósitos muy importantes. En este caso, el propósito lo encontramos en el verso 24. Cuando las 70 semanas se cumplan, cuando las 70 semanas transcurran en plenitud sobre el pueblo judío y sobre la santa ciudad, en primer lugar se debe terminar la prevaricación, lo cual se puede traducir como terminar con la transgresión. Eso significa que cuando las 70 semanas lleguen a su plenitud, la transgresión, la prevaricación, llegarán a su fin. Se debe poner fin al pecado. El pecado tendrá su vacuna, tendrá su fin, cuando estas 70 semanas lleguen a plenitud. Se va a expiar la iniquidad. Fíjense cómo los 3 primeros aspectos, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, son 3 aspectos que básicamente apuntan a una sola cosa: que la maldad, el pecado, la transgresión lleguen a su fin. Después el verso 24 también nos dice que cuando estas 70 semanas lleguen a su fin o a su plenitud, llegará la justicia perdurable, o una justicia que no terminará. También se nos dice que se va a sellar la visión, se va a sellar la profecía, es decir, no habrá más revelación de parte de Dios. Y por último, se ungirá al Santo de los Santos. Con respecto a la última parte, ungir al Santo de los Santos,
Para los judíos, esta frase, el Santo de los Santos, llegó a formar parte de algo muy importante en la época de la sinagoga, cuando se forma la sinagoga. Y el Santo de los Santos es lo que nosotros conocemos como el lugar santísimo. Sin embargo, cuando Daniel escribe este documento, si es que creemos que lo escribió el profeta Daniel, esta frase, el Santo de los Santos, no se empleaba aún para el lugar santísimo. De manera que el profeta Daniel no está hablando de un lugar, sino de una persona, el Santo de los Santos, a quien nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como el Santo de Israel o el Mesías prometido. Así que cuando estas 70 semanas lleguen a su plenitud, también el Santo de los Santos, el Mesías prometido, será ungido. No debemos olvidar estos aspectos que conforman el propósito de las 70 semanas, porque al final los vamos a interpretar a la luz del Nuevo Testamento. Muy bien, ese es el primer punto, el propósito de la profecía. Número 2, el sujeto de la profecía. ¿Quién es el sujeto de la profecía? Cuando hablo del sujeto, hermanos, me estoy refiriendo a el personaje principal o central de esta profecía. No a quién está dirigido, no sobre quién está dirigido este escrito o esta profecía, sino de quién nos habla. ¿Quién es el personaje medular de esta profecía? ¿Quién es el sujeto de la profecía de las 70 semanas? Como cualquier otra profecía, esta profecía es una profecía altamente cristocéntrica. Así como Isaías 53 nos habla de los padecimientos y de la exaltación del Mesías, así como el Salmo 22 nos habla de la humillación del Mesías, así como el Salmo capítulo 2 nos habla del Mesías, así como el Salmo 110 nos habla del Mesías o cualquier otra profecía en el Antiguo Testamento, las 70 semanas no son una excepción. El tema medular, el personaje y el sujeto de esta profecía es el Mesías, el Hijo de Dios. Noten, por ejemplo, el verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. El versículo 25, en su primera parte, podríamos decir el verso 25a, nos habla de la llegada del Mesías. Por eso va a ser importante tomar en cuenta que esta es una profecía altamente cristocéntrica. Entonces el verso 25 nos habla de la llegada del Mesías. Ese podría ser el inciso A, la llegada del Mesías, verso 25. Verso 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Si pudiéramos pensar en un inciso B, este sería la muerte del Mesías. Esto lo encontramos en el verso 26a. ¿A qué me refiero con verso 26a? A la primera parte del verso 26. La primera parte del verso 26 entonces nos habla de la muerte del Mesías. Y se nos dice muy claramente que será asesinado, porque nos dice, mas no por sí. Ya tenemos la llegada del Mesías, verso 25, la muerte del Mesías, verso 26, y se nos habla también del pacto del Mesías. El pacto del Mesías. Eso sería el inciso C. Vean el verso 27, por favor. Y por otra semana, ya estamos hablando de lo último de la profecía, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Noten cómo el verso 27 ahora nos habla del nuevo pacto que el Mesías confirmó con muchos, por medio del cual se hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. De manera que esta profecía nos habla de 3 aspectos muy relevantes
sobre el Mesías que para ellos iba a llegar, que para nosotros ya llegó más de 2000 años atrás. Vamos a recapitular. Verso 25, la llegada del Mesías. Verso 26, la muerte del Mesías. Verso 27, el pacto del Mesías. Entonces ninguna persona puede dudar que esta es una profecía altamente cristocéntrica. Y así se cumple lo que dijo el mismo Señor en Lucas capítulo 24, cuando reprende a los 2 discípulos que iban de camino a Emaús y les dice: «Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían». Se cumple lo que dice Juan 5:39, «Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí». Ahora bien, ya hemos hablado en primer lugar de cuál es el propósito de la profecía. El propósito es terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión, sellar la profecía y ungir al Santo de los Santos. En segundo lugar, también ya hablamos de quién es el sujeto de la profecía. El sujeto medular de esta profecía es el Mesías. Y esto es importantísimo. Ya dijimos que se habla de su llegada, de su muerte y de su pacto en el verso 27. Por eso cuando colocamos a un personaje que no es el Mesías en cualquiera de estas secciones y hablamos, no sé, de un anticristo o cosas como estas, estamos divagando y estamos distorsionando un pasaje altamente cristocéntrico. En tercer lugar, vamos a hablar de el objeto de la profecía. El objeto de la profecía. ¿Quién es el objeto de esta profecía? ¿A qué me refiero con objeto? Es decir, ¿a quién está dirigida esta profecía? ¿Se entiende la idea? ¿Sobre quién van a ocurrir estas cosas? ¿A quién se le dirigió? ¿Y sobre quién o quiénes todo esto va a acontecer? Indudablemente el objeto de esta profecía es la ciudad santa. Vean por favor en el verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es el pueblo judío, y sobre tu santa ciudad. Es la santa ciudad Jerusalén el objeto de esta profecía, es decir, sobre Jerusalén van a acontecer todas estas cosas. En Jerusalén va a llegar el Mesías, en Jerusalén va a morir el Mesías, y en Jerusalén el Mesías va a confirmar un pacto con muchos. Sobre este pueblo y sobre esta santa ciudad, todas estas cosas se van a desarrollar y se van a cumplir. ¿Qué nos dice sobre Jerusalén la profecía? En el verso 25, la primera parte, dijimos, nos habla sobre la llegada del Mesías. Se nos dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Esa es la primera parte del verso 25. ¿Pero qué nos dice sobre Jerusalén? La parte B del verso 25 nos dice que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Nos dice el verso 25 entonces que en tiempos angustiosos la santa ciudad será edificada. También se nos dice en el verso 25 al inicio que habrá una orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ustedes recordarán que en el año 605 a.C. Jerusalén fue arrasada por el rey Nabucodonosor, rey de los babilonios, y el templo de Salomón, que fue construido en tiempos gloriosos, llegó a su fin precisamente con la llegada del rey Nabucodonosor. Pues este templo que fue aniquilado en tiempos del rey Nabucodonosor, llegará a ser otra vez el templo y la ciudad, serán otra vez edificados. Y aunque el templo no se menciona en este texto del verso 25,
debemos tomarlo en cuenta porque no solamente la ciudad va a ser edificada, sino también su sagrado templo. ¿Qué nos dice sobre la santa ciudad también la profecía? Verso 26. La primera parte del verso 26 dijimos nos habla sobre la muerte del Mesías. Se nos dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ya estamos hablando de la muerte del Mesías. Y se nos dice entonces, en el verso 26, parte B, o en la última parte, que el pueblo de un príncipe, noten, no dice el príncipe de un pueblo, eso va a ser importante, dice el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, también el templo, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Noten cómo en el verso 25 se nos habla de la edificación del templo y de la ciudad, pero en el verso 26 se nos dice que inmediatamente el Mesías muere, otra vez el templo va a ser destruido juntamente con la santa ciudad. De manera que la santa ciudad es el objeto sobre el cual van a ocurrir todas estas cosas. Primero es edificada en el verso 25, después es destruida en el verso 26, y en el verso 27 se nos vuelve a recalcar lo que dice el verso 26. Hemos dicho que la primera parte del verso 27 nos habla sobre el pacto que el Mesías confirmará con muchos. Pero la segunda parte nos dice, ¿después de qué? Después de que el Mesías confirme el pacto con muchos, la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Quién es el desolador en el contexto de la profecía? El pueblo de un príncipe que ha de venir. No es el príncipe de un pueblo, es el pueblo de un príncipe. Este pueblo es el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. De manera que este verso nos vuelve a confirmar que Jerusalén va a ser desolada y va a experimentar una abominación. Lo que Jesús en sus palabras llamó en Mateo 24, versículo 15, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Estamos entonces en esa parte que Cristo mismo ha citado en Mateo capítulo 24, versículo 15. Entonces, en tercer lugar, estamos hablando del objeto de la profecía. ¿Hacia quién se dirigió la profecía y sobre quién se va a cumplir esta profecía? Y ya hemos dicho que es sobre la santa ciudad, Jerusalén, incluyendo su templo. Si pudiéramos poner incisos, sería inciso A, la ciudad santa será edificada en tiempos angustiosos. Inciso A, la ciudad santa será edificada en tiempos angustiosos. Eso lo dice el versículo 25. Si pudiéramos hablar de un inciso B, sería el siguiente. La ciudad santa será destruida después de la muerte del Mesías. La ciudad santa será destruida después de la muerte del Mesías. Eso lo dice el verso 26, cuando nos dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y si pudiéramos hablar de un inciso C, sería la ciudad santa será desolada después que el Mesías confirme el pacto. La ciudad santa será desolada después que el Mesías confirme el pacto. Eso lo dice el verso 27. Después de que el verso dice que el Mesías confirmará el pacto con muchos, el verso nos dice que después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Recuerden, el desolador en este contexto es el pueblo de un príncipe que ha de venir. Este pueblo desolador vendrá con abominaciones, va a desolar la ciudad y el templo hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, hasta aquí creo que ya tenemos un panorama general de lo que nos dice esta profecía. Un panorama muy sencillo donde aún no hemos hablado de eventos históricos,
donde aún no hemos hecho cálculos sobre las 70 semanas. Pero entonces vamos a pasar al punto número 4, el conteo de las 70 semanas. Ahora sí vamos a lo complicado, hermanos. Pero me gustaría mencionar algo. Ahorita que vamos a hablar en este punto número 4, el conteo de las semanas, me gustaría que usted entienda algo. Si no me entiende las multiplicaciones, divisiones que ahorita voy a mencionar, no se preocupe. No se estrese por eso. En casita lo puede recalcar, lo puede repasar, o me puede preguntar cuando nos veamos o por teléfono. No pasa nada. El cálculo sí es importante, pero debemos entender que las fechas de la humanidad, por años, por muy pocos años, están alteradas. Cuando hablamos de historia y de fechas antiguas, cualquier doctor en historia debe estar muy cuerdo de que no podemos ser objetivos con las fechas. Muchas fechas fueron alteradas después de que se introdujeron algunos calendarios y eso hace que tengamos un desfasamiento muchas veces en años. Pocos, pero hay un desfasamiento. Entonces nos vamos a acercar más a la profecía cuando nos dediquemos al contenido y no tanto en el conteo de los días o de los años. Sin embargo, va a ser importante que tengamos una idea de cómo calcular estas semanas. Bueno, primero debemos entender que las 70 semanas son un símbolo de años. En realidad, cuando hablamos de 70 semanas, estamos hablando de 490 años. Si multiplicamos 7 por 7 serían 49. De manera que estas 70 semanas son semanas de años. Si una semana tiene 7 días, una semana en esta profecía sería el equivalente a 7 años, ¿no? Entonces, si tenemos 70 semanas de 7 años, lo que tenemos son 490 años. Ahora, teniendo en mente eso, yo debo recordarles algo, hermanos, para que no lleguemos a la confusión. Ya llegamos a la conclusión de que son 490 años, ¿verdad? Eso es clarísimo. Pero vamos a preguntarnos algo. ¿Daniel nos está hablando de años solares, es decir, los años del calendario gregoriano? ¿O nos está hablando de los años lunares, que son los años de los judíos? Pues evidentemente son años judíos. Y si los años solares que nosotros tenemos en la actualidad son de 365 días, nuestro cálculo no va a cuadrar. Porque los años lunares, que son los años de los judíos, en tiempos de Daniel, son años de 360 días. De manera que esos 5 días por años que nosotros tenemos, de más, van a alterar la profecía. ¿Qué debemos hacer en este caso? Pues tenemos que hacer una conversión de años. ¿Cuántos años solares pasaron en realidad? Para que nosotros podamos cuadrarlos con las fechas que tenemos bajo el calendario solar. Todo esto es un poco complicado y enredado, pero créame que en su momento, si usted se dedica a examinarlo, lo va a entender. En los comentarios, la hermana que nos apoya va a poner el cálculo para que ustedes en casa lo puedan hacer con detenimiento y se den cuenta de ello. Pero bueno, resumiendo, esos 490 años de 360 días, si los convertimos a años solares y les quitamos los 5 días de más, llegan a un total de 483 años solares. De manera rápida lo voy a explicar aquí. El conteo o el cálculo es el siguiente. 490 por 360, que son los días, dan a un equivalente de 176.400 días. Esos son los días que van a transcurrir desde que inicia la profecía hasta que termina la profecía. 176.400 días. Ahora vamos a dividirlos en 365 días para tener el resultado de cuántos años solares pasaron. Y el resultado será 483. Si usted está haciendo el cálculo en casa se dará cuenta que es así. Es decir, en otras palabras, mientras para los judíos pasaron 490 años, porque sus años son de 360 días, para nosotros debieron haber pasado 483 años, ya que nuestros años son de 365.
Pero como nosotros vamos a calcular la profecía con el calendario gregoriano, no podemos agarrar los 490. Tenemos que agarrar la conversión de años, es decir, 483. Entonces quédese con ese número, 483 años. Vamos a la profecía entonces. Recordemos que total de años son 483. Versículo 24. ¿Cuándo inicia el conteo de la semana? De las 70 semanas. El verso 24 nos dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende, Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta ahí, hermanos, ¿cuándo inicia el conteo de las 70 semanas? ¿Cuándo inicia el conteo de la profecía? Por el verso 25 sabemos que inician con la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Así que tenemos que tener en cuenta esto. La profecía tiene su punto de partida cuando se da una orden para restaurar y para edificar a Jerusalén. Recuerden que la ciudad y el templo fueron destruidos por Nabucodonosor, pero en algún momento de la historia del pueblo judío, un rey pagano les va a dar el permiso, una orden, para que ellos vayan, restauren y edifiquen la santa ciudad. Y en ese año tenemos el inicio de la profecía. Vayan conmigo a Nehemías, capítulo 2. Y recuerden, es la orden para reedificar la ciudad, no el templo. Porque vamos a encontrar otras órdenes en relación al templo, pero aquí es con relación a la ciudad. Nehemías capítulo 2, vean cómo inicia. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, ¿y qué? Y la reedificaré. Ahí tenemos básicamente lo que está diciendo Daniel. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Y entonces, hermanos, noten cómo en este capítulo, en esta primera parte, lo que tenemos es la orden del rey Artajerjes, dada a Nehemías y a las personas que están alrededor de Nehemías, los gobernadores, los capitanes, para que la ciudad santa de Jerusalén sea reedificada. Aquí, históricamente hablando, estamos en el año 446 a.C. Y es importante que usted anote la fecha.
Algunos eruditos dirán que es el año 445, otros eruditos dirán que es el año 444. Les vuelvo a repetir, hermanos, no puede haber objetividad exacta sobre las fechas, es imposible. Estamos en el 446 a.C., 446. Regresemos a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, hasta que llegue el Mesías. Noten cómo entonces se nos va a dar un lapso, hermanos, desde que se da la orden para restaurar la ciudad hasta que llegue el Mesías príncipe. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas son un total de, ¿cuántas semanas, hermanos? 69 semanas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos entonces ya con 69 semanas. ¿Cuántos años son realmente? Recuerden que ya hicimos la conversión, hermanos. Estamos en el 446. Entonces, si tenemos 483 años en total ya convertidos, del 446 al año 0, lógicamente han transcurrido 446 años. Pero la llegada del Mesías no se da estrictamente con su nacimiento. Evidentemente la llegada se da con su nacimiento desde una perspectiva, pero la llegada del Mesías, estrictamente hablando, se da cuando Él es bautizado, Dios mismo lo declara como su Hijo amado públicamente y entonces inicia su ministerio. Y si van conmigo a Lucas, capítulo 3, versículo 23, dice así: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. ¿Cuántos años tenía Cristo cuando comenzó su ministerio? Tenía 30 años de edad. Entonces, si tenemos un total de 483 años de la profecía, y en el año 0 son 446, cuando Cristo nace, entonces si le sumamos los 30 años de edad, ¿cuántos años tenemos? 476 años. Y entonces se cumple lo que dice la profecía, que desde la orden para edificar y restaurar Jerusalén hasta la llegada del Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Recuerden, ya hicimos la conversión desde el inicio. De manera que tenemos hasta aquí 476 años estrictamente con el Mesías bautizado y declarado públicamente como el ungido y el Hijo de Dios. Y es que fue precisamente en el bautismo, hermanos, cuando el Mesías es ungido con el Espíritu Santo y reconocido públicamente como el ungido prometido. Si tenemos entonces en el año de su bautismo, cuando él inicia su ministerio, 476 años, ¿cuántos años nos faltan para llegar, hermanos, a los 483? Es muy sencillo. ¿Cuántos años nos faltarían para llegar a los 483? 7 años. Y esos 7 años equivaldrían a la última semana de la profecía. Todos estamos de acuerdo con eso. Regresemos a Daniel, hermanos. Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, lo equivalente a 476 años ya convertidos. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26. Después de las 62 semanas, no está dentro de, sino después. Dice que se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿En qué momento muere el Mesías? Pues el Mesías, estrictamente hablando, muere después de que se cumplen las 7 semanas y las 62 semanas. No dentro del paréntesis, sino después de que se cumple ese paréntesis. Noten entonces, más adelante lo que dice el verso 27.
y por otra semana, que son los 7 años restantes que tenemos, confirmará el pacto con muchos. Vamos a preguntarnos sobre el ministerio del Mesías. ¿Cuánto tiempo Jesús vivió después de su bautismo? Algunos opinan que vivió 1 año. Algunos opinan que vivió máximo 2 años predicando. Pero el Evangelio de Juan nos da una pista muy importante. Fíjense. En Juan capítulo 2 se nos dice que estaba la fiesta de la Pascua. Y es el evento precisamente en donde Cristo volca las mesas, regaña a los cambistas y a todos los que están haciendo negocio en el templo. Esa es una Pascua. Ya Jesús había entrado en su ministerio. Después, en Juan capítulo 6, Cristo está predicando sobre el pan de vida y se nos dice en ese capítulo que estaba cerca la fiesta de la Pascua. Y después dice que ya estaba la fiesta de los tabernáculos, o sea que la fiesta de la Pascua ya había ocurrido. Inmediatamente se nos dice después en el capítulo 12 que el Señor está celebrando otra vez la fiesta de la Pascua y le lava los pies a sus discípulos. Si la Pascua se da una vez al año, según el Evangelio de Juan, ¿cuántos años transcurrieron? Pues al menos 3, porque habla de 3 Pascuas diferentes. Así que ya estamos hablando, hermanos, mínimo de 3 años. Vean el capítulo 9, verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Cuando el Mesías llega al mundo, hermanos, y tiene a sus discípulos, antes de morir, un día antes de ir a la cruz, momentos antes de ser crucificado, Él celebra la Pascua con sus discípulos, parte el pan, beben el vino, y el Señor les dice en en Mateo 26, si quieren ir conmigo. Mateo 26, verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces Cristo, 3 años después de que inicia su ministerio, establece el nuevo pacto con su sangre y con su carne, pero no lo confirma aquí. La profecía estrictamente no dice establecerá un pacto, sino confirmará un pacto. Lo que tenemos en la cena del Señor es el establecimiento del nuevo pacto. ¿Pero en qué momento Cristo lo confirma? Pues evidentemente lo confirma cuando Él muere en la cruz. Lo que Él dijo aquí se confirma con su sacrificio. Eso lo explica Hebreos capítulo 9, verso 15 al 17. Vean conmigo Hebreos 9. Siempre es complicado hablar de tantos números, hermanos, por eso les digo, no pongan mucha atención ahorita en esto, pero fíjense en el contenido de la profecía. Vamos a Hebreos 9, 15 al 17. Fíjense cómo dice: Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, hablando de Cristo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es decir, donde hay un pacto, es necesario que intervenga muerte del testador. Verso 17, porque el pacto o el testamento con la muerte se confirma. ¿En qué momento Cristo confirmó el pacto? Con su muerte en la cruz. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Es decir, el pacto de Cristo fue establecido en la cena, pero no tendría ningún valor si Él no habría muerto en la cruz. Pero cuando Él muere en la cruz se confirma el pacto con muchos. Y esta frase con muchos es interesante porque en Mateo Él mismo dijo que establecía este pacto no con todos, sino con muchos. Vean Mateo, por favor. Capítulo 26, verso 27.
Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Regresando ahora a la profecía de Daniel. Daniel capítulo 9. Y ya voy a terminar, hermanos, porque creo que el tiempo ya está encima. Recapitulamos. El Mesías llega en el verso 25, se cumplen las 69 semanas con su bautismo. El Mesías muere después de ese lapso en el verso 26. El verso 27 nos lo recalca y nos lo amplifica mejor, diciendo que su muerte estrictamente se da a la mitad de la semana, aproximadamente a sus 33 años. Con su muerte se confirma el pacto con muchos. Con su muerte se hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Y entonces de ahí en adelante los sacrificios, aunque por varios años los judíos los van a realizar, ya no tendrán ninguna validez. Sin embargo, en tiempos de Nehemías y en tiempos de Esdras, el verso 25 nos dice que Jerusalén fue restaurada. En el verso 26 nos dice que Jerusalén, después de la muerte del Mesías, fue destruida juntamente con el templo por el pueblo de un príncipe que habría de venir. Eso en referencia al pueblo romano comandado por Tito. Y en el verso 27, después de que el Mesías confirme el pacto con muchos, en el año 70 se vuelve a recalcar lo que dice el verso 26. Llega el desolador, es decir, el pueblo de un príncipe que habría de venir, coloca la abominación desoladora y Jerusalén llega a su fin hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bueno, hermanos, hoy traté de dar un panorama general. Dentro de 8 días voy a volver a tomar algunos aspectos de la profecía. Creo que ya estamos con el tiempo agotado. Que Dios les bendiga y espero la próxima semana explicar a detalle el propósito de la profecía a la luz del nuevo pacto. Que Dios les bendiga, hermanos.